En el proceso discipular vivencial, hemos dicho que son 3 fases. Y la primera fase tiene que ver con el plan de Dios para salvación de la humanidad. Hemos estado hablando sobre esta primera fase. Y este plan de Dios para la salvación de la humanidad se presenta en 7 verdades vitales. Y ahorita vamos a hablar sobre la quinta verdad, que tiene que ver con la verdad de la fe. La verdad de la fe. Las 4 verdades que hemos visto hasta ahora nos describen el plan divino para salvación de la humanidad. La verdad del pecado, la verdad del amor de Dios, la verdad del sustituto y la verdad del arrepentimiento. Son las 4 verdades anteriores. Entonces, esas 4 verdades anteriores nos presentan más o menos como un proyecto ya marcado de 4 lados, que sería el plan de Dios para salvación de la humanidad. Claro que faltan 3 verdades, pero estas son complementos de las primeras 4. Nos vamos a dar cuenta de ello. Entonces, la verdad de la fe viene a ser la quinta verdad. Este conocimiento solo tendrá valor si es que llega a generar la quinta verdad. O sea, las 4 verdades anteriores deben generar esta quinta verdad, que es la verdad de la fe. Fe es creer, aceptar y poner en práctica algo que físicamente muchas veces no se puede ver. La persona que tiene esa fe sí puede entender, pero tal vez los que le rodean no. Por eso muchas veces dicen que están locos. Desde siempre, una persona de fe tiene una visión más clara, más amplia, que la mayoría de la gente no la tiene. Y la palabra de Dios dice que sin esa fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la palabra de Dios nos impulsa a reconocer que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y vamos a ver Romanos 1:16-17, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:16-17. Por lo tanto, la verdad de la fe es la unión, como decíamos ahorita, de las 4 verdades presentadas anteriormente. Es la unión. Une las 4 como un cuadrado, un rectángulo, como sea, pero los 4 ángulos los une la verdad de la fe. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Solo podrán ser efectivas en la relación de cada uno de nosotros para con Dios. Cuando se unen, cuando son unidas, porque cada ángulo necesita estar unido, porque las 4 primeras verdades tienen que ver, decimos al principio, con ese plan de Dios para salvación de la humanidad. Entonces,
solo podrán ser efectivas si las vivimos o no. La fe viene a descubrirnos nuestra realidad como pecadores. La fe viene a descubrirnos nuestra realidad como pecadores. Esta fe nos hace sentirnos culpables por todas las ofensas que hemos hecho contra Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta misma fe nos hace aceptar que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Debe entenderse por fe y aceptarse por fe. Si no se llega a esa convicción, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, simplemente, si se tiene esa convicción de que ha pecado, ¿y cuál es la consecuencia de este pecado? La fe nos ayuda para creer que Dios nos ama. Él desea que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Nos guía para encontrar ese amor en todo lo que nos rodea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es fácil a veces entender el amor de Dios. En estos tiempos de conflictos, hambres, guerras, porque el ser humano ha concebido la idea del amor de Dios de manera diferente. Ya que si sucede algo que no le gusta al ser humano, luego dice, ¿dónde está Dios? Pero aún en estas y otras circunstancias más difíciles, la fe nos descubre el gran amor de Dios. Nos descubre, nos da entendimiento, nos da la convicción. Claro que todavía no nos soluciona el problema, pero sí podemos entender las consecuencias del pecado. Primeramente, entender que somos pecadores. La fe nos va a llevar a entender que somos pecadores, pero a la vez nos va a llevar a entender que Dios nos ama y que el pecado nos dice que estamos separados de Dios, pero el amor de Dios nos dice que Dios no quiere que el ser humano se condene. Contrapuesto, ¿verdad? Por eso mucha gente no logra entender, voy a repetir, se requiere esa fe que estuvimos viendo en su momento sobre el pecado y el amor de Dios. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿de qué manera se puede ver el amor de Dios en la naturaleza? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en la naturaleza? Pero lo más complicado a veces es cómo podemos ver el amor de Dios en los problemas de la vida cotidianos. ¿Cómo? Voy a repetir, es que la fe nos va a dar la convicción de eso. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que por eso la verdad de la fe nos va a llevar a esa identificación con el Señor. ¿Y cómo se ve el amor de Dios en las relaciones interpersonales, familiares, en los problemas que se dan en cada situación? Otra vez, la fe, que es esa verdad, es la que nos va a llevar a esas convicciones.
Que Dios me los bendiga.